Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de Biblia. Hoy continuamos con la lección número 33, titulada El Evangelio según San Marcos. Lo contemplamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Por Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, a los dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre de bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio según San Marcos. Este Evangelio es una invitación a descubrir el auténtico rostro de Jesús, recorriendo a su lado el camino que conduce a la cruz y a través de ella a la resurrección. Marcos es el evangelista más antiguo y más breve de los cuatro. De él se servirán Mateo y Lucas para escribir sus respectivos evangelios. El Evangelio de Marcos es una catequesis, un manual básico para los catecúmenos, es decir, es un evangelio hecho para esos miembros de la comunidad que comenzaban su itinerario cristiano, que no conocían nada de Jesús o que conocían poco quizá, pero que no se atrevían a acercarse al Cristo. Marcos se propone escribir el principio de la buena nueva de Jesucristo y levantar el velo sobre la identidad de Jesús. Eso falta mucho tiempo para que esta identidad sea reconocida por los discípulos y por el pueblo, pues esperaban un Mesías triunfante y no sufriente. Marcos quiere despertar en el catecúmeno y en nosotros la misma profesión de fe que Pedro dirá en Marcos 8. Tú eres el Hijo de Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Frente a Jesús, que revela su identidad con los hechos de su autoridad, de sus milagros y de sus actitudes. La consigna de silencio que Jesús impone, secreto mesiánico, es para decirnos que quiere recorrer el camino no de la gloria, sino de la humillación y de la cruz para salvar a los hombres. Y Marcos quiere mostrarnos eso, que Cristo, a pesar de ser todo lo que pudiera haber sido, quiso hacerse humilde, sencillo, para morir en una muerte de cruz y alcanzarnos a nosotros el reino eterno, el reino de los cielos. La tradición identifica al autor del Evangelio como Juan Marcos, natural de Jerusalén, primo de Bernabé y compañero de este en su primer viaje apostólico. No forma parte de los 12 apóstoles. También lo presentan como compañero e intérprete de Pedro en la comunidad de Roma. Marcos es el evangelista más breve y esquemático y recoge la predicación de San Pedro. San Marcos, o mejor dicho, Juan, de apellido Marcos, no fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, pero aprendió a conocerle a través de las palabras y de la experiencia de San Pedro, para que le dé afectuosamente el nombre de hijo. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 13 dice, y mi hijo Marcos, dirá Pedro, que lo considera como su hijo privilegiado. Este evangelio se escribió en Roma hacia el año 70, ya que hay datos que sugieren una comunidad que desconocía algunas costumbres judías, y el texto contiene laticinios y alusiones al horario y al derecho romano, equivalencias entre las monedas hebreas y romanas. Marcos escribió su evangelio para los fieles de Roma provenientes del evangelio, para aquellos que provenían del paganismo, aquellos que no conocían nada de Dios, pero que se habían hecho cristianos. O sea, ellos creían en Cristo, pero no conocían cómo esta era la cultura. Entonces Marcos escribió esto para darles como que una catequesis, como que para mostrarles cómo era que vivían las primeras comunidades cristianas y por lo tanto cómo es que debe de vivir un cristiano auténtico. Los destinatarios del segundo evangelio, según el orden de la Biblia, porque primero está Mateo, pero según el orden de escritura es el primero, porque el primero que se escribió es Marcos, son en su mayoría no judíos, a quienes el evangelista tiene que explicar expresiones y costumbres judías. Pertenecían con toda probabilidad a una pequeña comunidad establecida en la gran ciudad de Roma. Recorrían tiempos difíciles para ellos, resultaban odiosos tanto para los judíos como para los romanos. La fidelidad a la doctrina de Jesús comportaba el riesgo continuo de verse despreciados, maltratados e incluso perseguidos, como ocurrió en tiempos del emperador Nerón en el año 64 después de Cristo. Ante esta situación de persecución y de crisis, se hacía necesario afianzar la fe. Marcos se propuso responder a aquella situación crítica dirigiendo la mirada hacia Jesús para profundizar en el misterio de su persona.
La fecha de composición puede fijarse entre los años 60, 70 después de Cristo. Por esto, aunque es el segundo en el orden de la Biblia, sin embargo, es el primero, cronológicamente hablando. Es el primero de los evangelios que se ha escrito. Aunque nosotros encontremos primero en la Biblia Mateo, porque es su extensión. Pero sin lugar a dudas, el primer evangelio escrito es el de San Marcos. ¿Cuáles son las características literarias que tiene este evangelio? Primero, está escrito en griego vulgar o común, con construcciones sencillas. ¿Por qué? Para que la gente pagana lo entienda, porque ellos hablan griego vulgar, griego común, griego que se habla en todos lados. Entonces está escrito de esa forma para que ellos puedan comprenderlo. Su fuente son los recuerdos y la predicación de Pedro, todo lo que Pedro predicaba, hacía y decía, y seguro algunas cosas que Pedro le haya contado a Marcos, de ahí es donde Marcos ha escrito todo esto. Tercero, Marcos presenta las enseñanzas de Jesús con un lenguaje sencillo y con un esquema catequético basado en la presentación de los hechos históricos de Jesús. En su persona histórica vivió como un hombre auténtico, murió y resucitó, y trató de directrices misioneras al grupo de sus seguidores. Además, tiene una viveza y un realismo. Mete rápido a uno en la escena. Son escenas con presente, con detalles propios de un testigo presencial de los hechos. No tiene detalles cronológicos ni precisiones en la geografía. En el periodístico es directo y simple. Utiliza verbos típicos y frases cortas. Usa muchas palabras latinas como el censo, la centurión, el denario, la legión, entre otras muchas cosas. Marcos, sin lugar a dudas, escribió este evangelio de una forma muy cercana a la gente helenista, pagana, para que ellos pudieran como que sin perder su costumbre, sin perder de dónde vienen, cómo hablan, cómo tienen, tratar de ir cristianizando un poco más eso. Y eso fue el estilo de Marcos. Hablarle a ellos. Por eso los que ya eran cristianos y conocían todo esto, podían encontrar Marcos. ¿Y por qué Marcos dice eso? Y Mateo dice otra cosa. Entonces hay una diferencia porque estaba dirigido a dos personas totalmente distintas. Mateo le dirige a una cierta persona, que ya la vamos a ver en la próxima lección, y Marcos le dirige a los paganos, aquellos que nunca conocieron de Dios. Por eso Marcos invierte tanto en detalles tan seguros, en fuertes promulgaciones, para acercarnos a Cristo. ¿Cuál es el contenido doctrinal del Evangelio según San Marcos? Primero, la identidad de Jesús. Marcos nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Para Marcos, como para toda la cristiandad primitiva, el título Hijo de Dios era sin duda el más adecuado para expresar tanto el origen divino de Jesús como su vinculación sin igual a Dios y su verdadera humanidad. El mesianismo de Jesús no consiste en algo triunfalista, sino en la entrega de su vida hasta la muerte, tal como lo explican los tres anuncios de la pasión. Este camino de la renuncia y de la entrega es el que se debe de seguir el discípulo de Jesús. El que quiera seguir a Cristo, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Algo muy común y que todos conocemos del Evangelio según San Marcos. Segundo, la ceguera y la incomprensión de la gente, del pueblo. Ante la persona de Jesús y su proclamación mesiánica, se da una ceguera e incredulidad de parte de los discípulos y de la muchedumbre, y sobre todo una incomprensión de su mesianismo sufriente. Muchos vienen a decir, pero ¿cómo si el Mesías que esperábamos es un Mesías que va a triunfar, que va a venir a liberarnos de todo? Y este solo viene a curar, este solo viene a sanar, pero no nos libera de la esclavitud de los romanos. Entonces era muy incomprendido y no veían todo lo que Dios hacía. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, y no lograban ver eso. Es increíble cómo estaban ciegos. Y Marcos intenta dejar eso en su evangelio, cómo no quisieron recibirlo, y por eso ahora la salvación va para todos, no necesariamente para los judíos. En tercer lugar, el secreto mesiánico. Aunado a los temas anteriores, aparece recalcado en Marcos el secreto mesiánico, es decir, la prohibición que Cristo impone a divulgar su mesianismo. Jesús, a través de esta prohibición, quiere impedir una interpretación errónea y sobre todo nos quiere hacer ver que el carácter específico de su mesianismo se revelará plenamente solo en la cruz. Que no es importante que prediquen que Él es el Mesías, que cuando Él esté en la cruz, entonces comprenderán que Él ha sido levantado, atraerá a muchos y entonces dará la salvación. Tres factores importantes de la predicación de Marcos. ¿Cuál es la división y el contenido temático de este evangelio? Hay una estructura geográfica. Primero, la predicación de Juan.
capítulo 1, del 1 al 13. El ministerio en Galilea, capítulo 1, del 14 al 9. El ministerio de Judea, el capítulo 10 al capítulo 12. Discurso escatológico, del capítulo 13. Y la pasión y el triunfo, el capítulo 14 al capítulo 16. Pero también hay una estructura teológica bien definida. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Primero tiene una introducción y unos hechos preparatorios, que lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 13. La revelación de Jesús y la ceguera de sus discípulos. Marcos capítulo 1, verso 14 al capítulo 3, versículo 6. La revelación e incomprensión de sus parientes y de sus paisanos. Del capítulo 3, versículo 7 al capítulo 6, versículo 6. Y la revelación, el reconocimiento inicial de los discípulos del capítulo 6, versículo 6 al capítulo 8, versículo 39. También vamos a encontrar en esta estructura teológica, en segundo lugar, a Jesús Mesías como sufriente, como el Hijo de Dios. Él camina hacia Jerusalén, anuncia su pasión. Capítulo 8, versículo 31 al capítulo 10, versículo 52. En Jerusalén revela que Jesús es juez y señor del templo. Capítulo 11, versículo 1 al capítulo 13, versículo 27. La pasión, muerte y resurrección. Del capítulo 14, versículo 1 al capítulo 16, versículo 8. Y el apéndice y la misión de los discípulos, del capítulo 16, versículo 9 al versículo 20. ¿Cuál es el contenido teológico y espiritual del Evangelio según San Marcos? Bueno, primero, demostrar que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, el vencedor del poder del enemigo. Acreditado esto en sus milagros, que padeció, murió y resucitó. Pero un Jesús incomprendido y rechazado por los hombres, no un Jesús de triunfos humanos. ¿Cuáles son las claves para poder comprender el mensaje de Marcos? Primero, en la comunidad de Marcos predominaban los no judíos, que se reunían en las casas para celebrar el culto y tener catequesis. Marcos es quien más subraya las tradiciones misioneras. Es una comunidad organizada para evangelizar. Se planteaba ya el tema de la persona de Jesús. Quizá este planteamiento estuvo originario por las circunstancias difíciles, las persecuciones que dictaba Nerón, que atravesaban los cristianos en los años 60-70. Marcos presenta a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios condenado a muerte y resucitado. Además, están surgiendo ya algunos movimientos heréticos que insistían en Jesús resucitado, comunicador del Espíritu, y no valoraban las tradiciones históricas de Jesús de Nazaret. O sea, enseñaban doctrinas que no eran ciertas. Luego, ¿qué dice Marcos sobre Jesús? Primero nos muestra el Mesías como el misterio del doliente. El Jesús de San Marcos es el de la pasión. Insiste mucho en la perspectiva del sufrimiento y de la cruz. Presenta a Jesús en dos escenarios, en Galilea y en Jerusalén. Destaca especialmente la humanidad de Jesús. Este Jesús no pronuncia grandes discursos, fundamentalmente no tanto habla, sino que actúa. Segundo, frente a Jesús hay que definirse, o con él o contra él. Si acepto a Jesús, acepto su cruz y sus exigencias. Es curioso ver en el Evangelio de Marcos cómo al inicio del ministerio de Jesús estaba rodeado de mucha gente y poco a poco el círculo de sus discípulos se estrecha más y más. Entonces aquí es importante ver cómo todos están con él y de repente lo dejan solo totalmente. En tercer lugar, el camino a la cruz. La confesión de Pedro marca el final de una etapa y el Evangelio realiza un giro importante. Disminuyen los milagros, aumentan las enseñanzas, quien se dirige a un círculo siempre más pequeño. Lo que más salta a la vista es mostrar que su mesianismo no tiene el aire triunfal que sus discípulos esperaban, sino que el camino del Mesías es un camino hacia Jerusalén, donde será entregado en las manos de sus enemigos que lo crucificarán. Jesús y sus discípulos tuvo un itinerario de fe. Primero, los llama. Dios, a quien ama, desde cualquier condición y realidad, llama personalmente, por su nombre. Llama para estar con él y darle una misión. Llama a ir en pos de él, recorriendo su camino, exigiendo confianza en su persona. Nos damos cuenta, Dios es el primero que toma la iniciativa. Él llama, ven, va a ser pescador de hombre, te necesito, te voy a llamar. Pero también, en segundo lugar, lo forma. Esta formación va a pasar por diversos estados. Primero les va abriendo los ojos para que comprendan quién es él. Luego el discípulo reconoce su situación de ignorancia.
Los discípulos no comprenderán el misterio de Jesús hasta que no hayan recorrido todo el camino hasta la cruz. Más tarde viene el paso de compartir los momentos de vida de Jesús, sus jornadas, sus enseñanzas. Finalmente, Jesús se dedica más a la formación del seguimiento. Insiste sobre todo en la entrega de sí hasta la muerte. Y esta profesión de fe en el Mesías sufriente debe de estar en nosotros, porque nadie puede acercarse a Cristo si no cree que Él murió, resucitó, y que también si uno muere puede resucitar a una vida eterna. Marcos narra la pasión y la muerte de Jesús para decir a todos que no tengan miedo a la persecución ni al fracaso aparente, pues es el camino obligado del discípulo para llevar a cabo la misión. Los personajes de la pasión toman partido o con Él o contra Él. Tercero, Jesús los envía. Los llama a ser predicadores, confiados y audaces del Evangelio. Esta instrucción misionera se transforma en llama. Insiste en acoger la palabra, proclamar sin miedo su fe en Cristo resucitado y exaltado a la gloria de Dios. Leemos el Evangelio de San Marcos entonces a la luz de Jesús viviente. Marcos nos describe a un Jesús en presente. Va, pasa, dice, mira, Cristo sigue viviendo. Marcos nos invita también a abrir los ojos para que reconozcamos su presencia en nuestra vida cotidiana. Finalmente, nos compromete a dar testimonio de Cristo en medio de los sufrimientos y persecuciones, incluso a dar la vida por Él, si es que fuera necesario y si es que nos piden que demos la vida por nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio según San Marcos, entonces, a pesar de ser el más corto de todos y el menos detallado, es uno de los evangelios más importantes porque es una catequesis tan profunda que si ustedes lo leen porque no conocen nada de Cristo, no conocen nada de Jesús, ya que está dirigido a los paganos, se van a enamorar de Cristo y de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Gracias por haber estado con nosotros en la lección número 33. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 34. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.